10 años de despenalización de aborto en la Ciudad de México, mientras en los estados de la República el tema no ha avanzado a la misma velocidad. Este justamente es un buen ejemplo de lo que hoy tiene atorada a la Constitución de la Ciudad de México, impugnada ante la Corte. Las diferencias de criterios sobre hasta dónde debe de legislar una entidad como la Ciudad de México o cualquier otra del país respecto a el gobierno federal en materia de derechos. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y le pido que me acompañe a ver estos datos de contexto sobre el tema para regresar aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy con tres constitucionalistas de tres fuerzas políticas distintas. A poco más de 2 meses de su promulgación, la Constitución de la Ciudad de México enfrenta el riesgo de que sus normas sean frenadas y no se hagan realidad por las impugnaciones en su contra, aunque hay cuestiones como la despenalización del aborto, que tiene una década de haberse aprobado en la capital. Los recursos, presentados por instituciones del gobierno federal, órganos autónomos y otros actores políticos, deben ser resueltos en los próximos meses por la Suprema Corte, cuyos fallos sentarán un antes y un después sobre la libertad de acción de los legislativos locales. En medio de la incertidumbre sobre su futuro, la Constitución enfrenta varios escenarios. Cerca de la mitad de los artículos aprobados por la Asamblea Constituyente está bajo impugnación y la Corte no ha tenido criterios uniformes sobre hasta dónde llegan las atribuciones de las soberanías de las entidades para legislar. Los puntos más complejos de la impugnación tienen que ver con la facultad para legislar sobre derechos, por ejemplo, la libertad de mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, garantías sociales o económicas. En tanto, el derecho al uso médico y terapéutico de la marihuana está bajo la lupa de la Suprema Corte, dado que fue impugnado por el Senado con el argumento de que es contrario a normas federales como la Ley General de la Salud. Otro punto de controversia constitucional es la creación de nuevas instituciones locales, como un Consejo Judicial Ciudadano encargado de la designación de los consejeros de la Judicaturía local. Mientras inicia la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobierno capitalino lanzó una estrategia de defensa jurídica. Para desplegarla, tiene a 60 figuras públicas entre las que están integradas el grupo redactor del proyecto de Constitución. ¿Qué implicaciones tendría para la Constitución de la Ciudad de México si la Corte veta derechos e instituciones de su articulado? ¿Cuáles las consecuencias para el federalismo? Posiciones. 1. Javier Cruz Angulo, director de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas, señaló que la Corte ha sido poco consciente en los criterios respecto de qué puede y no puede hacer un constituyente local. A veces nos dice que cuando amplía derechos o los derechos quedan más específicos es porque legislan, y a veces nos dicen que no es válido que legislen. La Corte podría determinar que no hay ninguna posibilidad de que la legislación local se aleje del texto de la Constitución General y, en consecuencia, todas las constituciones locales en el apartado de derechos tendrían que ser fiel espejo de lo que dice la federal, comenta. 2. Jaime Cárdenas, investigador de la UNAM y diputado constituyente, también advierte la posibilidad de que la Corte mantenga una postura formalista y con ello eche abajo la mitad del trabajo. 3. El diputado local César Cravioto, líder de los diputados de Morena en la Asamblea Legislativa, considera que si la Corte echa abajo puntos de ese tipo, limitaría los derechos de los capitalinos. Con Opiniones Encontradas, muchas gracias por estar con nosotros. En efecto, 10 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, mientras en ese mismo lapso es un asunto que ha avanzado muy poco y a veces casi nada en otros estados de la República. Y esto viene a cuento porque justamente el tema de los derechos es uno de los puntos, junto con la creación, por ejemplo, de algunas instituciones que no hay a nivel federal, que tienen impugnada la Constitución de la Ciudad de México apenas un poco más de 2 meses después de que haya sido promulgada. Vamos a entrarle a este tema que además nos sirve para, digamos, como buen ejemplo plástico de una
fuerte discusión sobre hasta dónde las entidades, los estados tienen derecho, hasta dónde pueden llegar en términos de legislar sobre derechos, incluso apartándose o superando a el gobierno federal. Muchas gracias por estar con nosotros, a la ex senadora Marta Tagle. Marta, como siempre, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por venir. Además cambió Raúl Flores, vicecoordinador del PRD. Marta cambió toda su agenda, que hoy tenía un día lleno de actividades por justo este tema de la despenalización del aborto. Entonces, pues doblemente agradecidos. Cintia López, asambleísta, y además estuviste como constituyente del Partido Revolucionario Institucional, que también iba a viajar a Nayarit, afortunadamente se quedó acá. Muchas gracias por estar, por venir los tres. Y si quieren arranquemos, yo creo que el ejemplo es perfecto. Mientras, digamos, el poco avance que ha habido en los estados en términos de derechos, de avanzar en derechos como interrupción del embarazo o aborto, aquí en la capital el tema de los derechos es uno de los que los tienen impugnados. No, yo creo que incluso ni siquiera hablaría de avances en los otros estados. Me parece que la Ciudad de México desde hace muchos años se ha puesto a la vanguardia en muchos temas, particularmente en la agenda de derechos. Desde el reconocimiento de la interrupción legal del embarazo hace 10 años, que fue impugnada y fue validada después en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un año después, y también recordando el tema de los matrimonios igualitarios y tantos temas en los que se ha avanzado en la ciudad, en los que sin duda quienes habitamos en la ciudad, quienes somos acogidos a esta ciudad, yo no soy originaria de esta ciudad, pero nos sentimos muy a gusto de tener una Ciudad de México donde tenemos conquistados derechos, donde el último paso efectivamente, después de una larga lucha democrática de muchas personas, de este anhelo de tener reconocidos y garantizados esos derechos en nuestra propia Constitución, se dieron justamente a través de este proceso constituyente, que también valdría la pena como después entrar un poco al detalle de cómo se da este proceso del constituyente y ahora nos permite tener una Constitución. Pero regresando al tema de derechos, es un camino que la Ciudad de México ha venido siguiendo y que el paso culminante sin duda era consagrar esos derechos de la manera más amplia posible en la Constitución, además tomando en cuenta que tenemos un marco federal que así lo permite. O sea, la reforma constitucional a nivel federal en el 2011, que reconoció la jerarquía de los tratados de libre de los tratados de derechos humanos a nivel internacional, también el reconocimiento del principio pro persona, hacen que todos los estados deberían también avanzar en ese sentido. Pero la Ciudad de México ha avanzado y en nosotros no solamente no han avanzado, sino que en muchos casos han ido retrocediendo. A ver, ahí me preocupa una cosa, Raúl. Sí. Digo, ustedes, el gobierno de la ciudad era, digamos, la cereza del pastel que estaba tratando de impulsar, ¿no? En el sexenio de Mancera. Sin embargo, no está muy claro cuáles son los criterios de la Corte para decidir en que, a pesar de que sí, en efecto, existen tratados internacionales, como dice Marta, no está muy claro en qué casos pide incluso que se legislen para precisar cosas a nivel local, pero en otras impide, y entonces, pues a uno no le queda muy claro qué va a quedar y la posibilidad, en efecto, del riesgo de que el 50% del trabajo del constituyente se pierda. Mira, en el caso de derechos como esta conquista, porque realmente es una conquista, recuerda que fueron excomulgados los legisladores que aprobaron tanto el matrimonio igualitario como la interrupción legal del embarazo en su tiempo. Es una necedad, te voy a decir por qué es una necedad, y la Corte no puede ir contra sus propios pasos. En tiempo de Calderón, el entonces procurador, fue a impugnar la ley local, la ley del entonces Distrito Federal, para permitir la interrupción legal del embarazo, y la Corte reafirmó que la ciudad tenía todo el derecho para legislar en esa materia, ¿no? Entonces, creo que la Corte en ese sentido tendrá que resolver por la progresividad de los derechos. Un poco lo que dice efectivamente Marta, el artículo 1 constitucional habla de que los derechos son progresivos. En la reforma al 122 dice que vamos a definir, que definiéramos en la Ciudad de México, cosa que se hizo con el constituyente. Aquí está una de las compañeras constituyentes, ella estuvo como representante del PRI, Cintia López Castro, estuvo definiendo su régimen político, porque eso es lo que mandataba la reforma al 122. Entonces, no estamos en falta, estamos verdaderamente innovando en algunos puntos, pero
En el caso de la interrupción legal del embarazo, Pepe, tenemos la obligación de decir que no puede ser que 70,000 violaciones que se cometen en este país, que se han cometido desde los tiempos de la aprobación a la fecha, y solo 61 casos han sido conocidos como aborto necesario en las instituciones de salud federales y locales. A diferencia de los 176,000 casos que ha tenido la Ciudad de México, y en los cuales 0 muertes. Hay una cifra negra, hay una estigmatización de las mujeres, hay mujeres que están en la cárcel, porque no solo es la interrupción legal del embarazo, es la criminalización de las mujeres que se atreven a recurrir a esto que es una decisión propia, que eso es lo que finalmente legisló la Ciudad de México, y ojalá que nos quitemos ya de una vez por todas ese estigma de que los derechos hay que concederlos. Los derechos se reconocen y tienen que ser, como bien lo dijo Marta, como parte de los tratados, simplemente reconocidos, y los estados, y la federación están en falta en ese sentido. A ver, los derechos hay que reconocerlos, dice Raúl, Cintia, pero a ver, 3 casos sobre la mesa. Michoacán tiene, en términos de derechos, por ejemplo, en términos de asuntos de educación, disposiciones son mucho más avanzadas que el resto del país, incluso que la federación. Pero tienes también estados, muchos, en los que el PAN y el PRI han detenido o han parado avance de legislaciones sobre despenalización del aborto. Y aquí mismo, hoy se ponen en duda cuando, en efecto, en los últimos años la Corte tuvo fallos permitiendo o reconociendo el derecho de la Asamblea a poder legislar sobre la materia. ¿Cuáles son los criterios? ¿Hasta dónde tiene que llegar esto? ¿Hasta dónde puede llegar un gobierno local? Bueno, la participación que tuvimos en el constituyente fue primero cuidar que no rebasara la Constitución Federal. Nosotros no puedes rebasar los derechos consagrados en la Constitución Federal. Tú lo acabas de tocar muy bien con el caso Michoacán. Por ejemplo, ahí rebasan en el tema educativo, tienen acceso gratuito, la educación superior es de manera obligatoria y es gratuita. Y hubo muchísimos problemas con la Universidad Autónoma de Michoacán, porque de repente llegaban los estudiantes y decían, bueno, pues como es un derecho constitucional en Michoacán, pues entonces debes de aceptar a todos los jóvenes a la universidad. Y bueno, recordemos que el sistema educativo es piramidal, deben de entrar por examen y por competencia, y deben de entrar los jóvenes pues que vayan teniendo las habilidades y el nivel académico para llegar a la universidad. No se trata de dejarlos fuera, pero tampoco se le puede garantizar, porque ni siquiera hay suficiencia presupuestal para garantizar educación superior a todos los estudiantes de Michoacán. Entonces, este caso lo vivimos en el constituyente, se cuidó muchísimo que no se rebasara lo que marca 2 cosas, como bien lo dijo el presidente. Primero, el 122 constitucional, que era como la camisa de fuerza que teníamos en la Constitución, porque no podíamos salirnos de ahí. Y por otra parte, la Constitución Federal. Sin embargo, ¿Y se salieron de ahí o no? Desde tu punto de vista. Sí, mira, hay algunas cuestiones de todas las impugnaciones. Está el caso de la PGR. La PGR impugnó 39 artículos y 39 puntos. Hay cosas en las que estamos en contra, como PRI, por ejemplo. En el punto 38 dice que todo lo de la Constitución es impugnable, toda la Constitución. Por supuesto que no estamos a favor de eso, no se puede impugnar toda la Constitución, porque es echar abajo el esfuerzo de 100 constituyentes de todos los partidos políticos y un independiente, pues que buscamos construir pues la Carta Magna de la Ciudad de México. Pero hay inconsistencias como el punto 38, pero también hay inconsistencias, por ejemplo, el primer punto de las impugnaciones de la PGR habla sobre impugnar toda la parte de derechos. A ver, eso es totalmente infundado, porque bien lo mencionaban mis 2 compañeros panelistas. Bueno, primero el principio de progresividad de derechos, y 2, en la Constitución Política Federal establece que las entidades locales tienen derecho a tener sus derechos, pues establecer sus propios derechos, como en el caso de la Ciudad de México, 2 derechos, bueno, no 2, varios derechos fundamentales que hay en la Ciudad de México. Primero, el derecho a la vida y a la muerte digna. Hoy en la Ciudad de México tú puedes decidir hasta dónde puedes vivir dignamente. Puedes decidir. Puedes decidir. Otro, el tema del aborto, como bien lo mencionó el presidente del PRD, la primera causa de mortalidad en la Ciudad de México es la mortalidad materna. Es todas las mujeres que por no poder abortar o por clínicas con falta de preparación o pocas condiciones de salubridad mueren. Hoy tenemos una tasa altísima de mujeres que mueren al año así. Ha sido
uno de los objetivos del milenio que nos estableció la ONU a México como país. Entonces, este derecho de la vida digna, de la muerte digna, el derecho a poder decidir sobre tu propio cuerpo, así como el matrimonio igualitario, bueno, son derechos, como bien lo mencionaste, Marta, que son derechos que ya ganamos, que no podemos ir ni un paso atrás. A ver, pero pones un poco la discusión, pongamos en el caso de Michoacán, sí, en efecto, al gobierno federal se le van y le dicen queremos los mismos derechos que hay en Michoacán. Al mismo tiempo que, Marta, muchos de los que son 176,000 abortos que se han practicado en los últimos 10 años, muchos de ellos son de mujeres que de los estados, de las entidades, que en sus estados no lo pueden hacer y tienen que venir a buscar los servicios de salud de la Ciudad de México. Algo no está funcionando en el federalismo. Sí, no, porque además, claro, en este tema en particular, en la interrupción legal del embarazo, hay que además decirlo que sí se volvió un tema de hartazgo en la discusión de la constituyente. O sea, en cada artículo, los grupos conservadores que traían este tema, en cada artículo intentaron meter a la discusión del derecho a la vida como un derecho absoluto y no como el derecho a la vida digna, que tiene otras connotaciones. Y en ese sentido, sin duda era para ese tipo de grupos una especie de conquista. O sea, querían verlo, ese tema, porque ya tienen 17 estados. O sea, estos grupos han trabajado a partir del reconocimiento de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, trabajaron para que en 17 estados hicieran las reformas a las constituciones. 17 estados. La federación y los estados, un tablero de confrontación política. Y me quedé con la senadora Marta Tagle. Marta, parece que sí, que hay, digamos, una especie de tablero de confrontación entre la federación y los estados a propósito de temas tan importantes como los derechos. A veces piden que se legisle, a veces rechazan que se legisle, y aquí lo que estás viendo, digamos, es una desarmonización brutal de leyes como, por ejemplo, el aborto. Pero que justamente es ahí donde se pone la muestra de que los estados tienen la capacidad de legislar de acuerdo a las fuerzas políticas que al final de cuentas tengan el peso ahí. Porque en los 17 estados donde se dieron las contrarreformas, se dieron las condiciones políticas de las fuerzas que tuvieron la mayoría para sacar reformas constitucionales en esos 17 estados. Pero por eso es que la Ciudad de México, antes Distrito Federal, es tan importante, porque es un lugar donde las fuerzas simple y sencillamente nunca iban a dar para hacer una contrarreforma de esa naturaleza, y sin embargo la constituyente de la Ciudad de México, como quedó integrada, se prestaba a esa posibilidad, porque la discusión que se estuvo dando en la constituyente sobre este tema era que pasaba bien en comisiones por las votaciones en las comisiones, pero cuando llegaba al pleno era cuando se atoraba y tenía que ir de regreso. Eso es parte de lo que está impugnando, tú comentabas, la PGR. Parte de lo que está impugnando la PGR, el sistema de votación, y por eso en el 38 habla de que todo es impugnable por el sistema de votación que se utilizó, pero al final de cuentas sí hay de parte de estas impugnaciones tiene que ver con una cuestión de tipo ideológico, porque al final de cuentas estas contrarreformas que han pasado en los 17 estados han sido por un acuerdo político entre las cúpulas para dar estas contrarreformas. Entonces ahí también está ese ingrediente que no quito de otros ingredientes que están detrás de las impugnaciones que hay a la Constitución de la Ciudad de México. Pero a ver, más allá del tema del procedimiento, Raúl, voy contigo. Hubo, digamos, un consenso bastante amplio de las fuerzas políticas de la ciudad. Las impugnaciones no están viniendo de las fuerzas políticas locales. Las impugnaciones básicamente están viniendo del Tribunal Superior de Justicia local por el asunto de la creación, por la designación de los consejeros de la Judicatura y el tema, por supuesto, de la PGR. Claro. Entonces, es el gobierno federal y, digamos, un órgano afectado local. ¿Cómo está la composición de fuerzas ahí entonces? Hay que reconocer, ya lo decía Marta, lo vivió Cintia, ningún partido por sí mismo podía imponer una mayoría, había que llegar a acuerdos, a grandes acuerdos, no se puede llamar nadie de sorpresa, había magistrados ahí adentro, había exministros de la Corte, exministras de la Corte, había una serie de abogados muy connotados. Nadie se puede llamar a sorpresa de lo que ahí se discutió, porque además fue pública la discusión, efectivamente, con todo lo criticable que pueda ser el sistema de votación. La verdad es que se tuvo que hacer una negociación muy abierta, cosa inusual, ¿no? Ahora que Marta viene también del Senado,
y se tuvo que ventilar los temas públicos para el caso de la Constitución. Ver, para decirlo claro, ¿cuántas veces se reunieron hasta casi el último momento con Elías Azar para enseñarle la propuesta sobre el Tribunal Superior de Justicia? ¿Cuántas veces? Ustedes, pues mira, el PRD, ustedes tuvieron que haber reunido unas cuantas veces, una pila de veces, y lo conocía perfectamente. ¿Por qué al final sale y no solo nosotros? No solo nosotros, hubo pues un activismo de verdad, o sea, era un hervidero de gente en las reuniones de la Constituyente, porque todo mundo pudo, Pepe, tener esa posibilidad. Pero déjame decirte, aquí falta un ingrediente. Parece todo inconexo porque los grandes líderes políticos de este país, y yo celebro que Cintia reconozca este avance del PRD y pues que suene este progresismo también en ella, porque los grandes líderes políticos de este país no están comprometidos con los temas más avanzados. Esa es la verdad. Tenemos disociada la acción política de los temas que verdaderamente pueden cambiar a este país. Hablo de lo mismo, Peña Nieto, pero fracasando en el tema del matrimonio igualitario porque no se comprometen puntualmente. Pero déjame introducir un matiz, voy contigo. No están comprometidos, como dice Raúl, pero incluso están impugnando algunos de estos temas, sobre todo desde el gobierno federal. ¿Qué pasó ahí con el gobierno federal? ¿Qué pasó con las, digamos, corrientes de transmisión de la comunicación del propio PRI con el gobierno federal? Mira, Pepe, hoy vivimos afortunadamente, creo, una vida política mucho más democrática. Antes todo era presidencialismo y lo que se decía se hacía y nadie podía opinar. Hoy en el PRI vivimos con el presidente Enrique Peña Nieto, que propuso él la iniciativa de matrimonio igualitario para que fuera en todos los estados, bueno, con sus respectivas votaciones en los congresos locales. Antes de las elecciones de 2015. Él lo propuso. Bueno, el Congreso lo frena y me preguntarías, oye, pero los propios priistas lo frenaron. Pues sí, porque en el PRI, al igual que en todos los partidos, hay de todo. Y hay personas del priismo que representan, por ejemplo, estados como Guanajuato, que son mucho más conservadores, al norte, por ejemplo, que siempre se ha caracterizado por ser más liberal, o la propia Ciudad de México. Fíjate que en el Constituyente, el propio PRI votamos dividido, porque habemos priistas que estamos totalmente a favor del matrimonio igualitario, de la vida digna, de la muerte digna, del matrimonio del mismo género, y hay priistas que no. Entonces está padre que en el mismo partido ya no sea ese pensamiento homologado, ese pensamiento cuadrado donde no te podías salir o no podías opinar. Hoy en el PRI pues sí hay una libertad de poder decidir y de poder representar. Yo represento, por ejemplo, la delegación Cuauhtémoc. Pues en la Cuauhtémoc, si yo salgo a decir estoy en contra del matrimonio igualitario, cuando ahí tengo la zona rosa, cuando ahí tenemos el centro histórico, cuando ahí está la Condesa, pues ya no cabe, pues. No llegas a la delegación. Claro. No hay manera. No hay manera. Entonces, pero hay lugares, por ejemplo, muy conservadores todavía, donde pues la gente por las partes religiosas o por alguna cuestión, por ejemplo, hubo panistas, fue muy interesante porque hubo panistas que votaron a favor del matrimonio igualitario en su mayoría, solo hubo 3 votos en contra. Nunca te hubieras imaginado a un panista votando a favor de esto. ¿Qué es lo que pasa? Que la sociedad te lo demanda. Hoy como político no puedes más que voltear a ver a la sociedad y representar los intereses que ellos quieren. Entonces te doy un ejemplo. En las impugnaciones de la PGR, pues habrá unas cosas que estén bien fundadas y otras que no. De consejería jurídica, lo mismo. Y nosotros como constituyentes estaremos defendiendo lo que a nuestro parecer esté infundado. Y bueno, pues también nuestros compañeros constituyentes se sorprendieron mucho de que hubiera impugnaciones. Bueno, creo que una constitución no estaba salvada de una revisión exhaustiva de la Corte. Déjame ir con Marta, que fue senadora independiente, ¿Es fragmentación política o es pragmatismo? Yo creo que es pragmatismo. O sea, yo quisiera creer que las cosas han cambiado en el PRI, pero lo conozco también desde hace muchos años y no. O sea, todo tiene que ver con un asunto de acuerdo político y me parece que confiaron un poco en el diseño que tuvieron de la
la constituyente. O sea, hay que reconocer que la constituyente, como fue configurada, tenía muchos controles por parte del Ejecutivo. O sea, tenían 14, había 14 designados del Senado, 14 designados de Cámara de Diputados, había 6 de presidencia, había 6 del gobierno de la Ciudad de México. O sea, había controles, digamos, sí, aparte de las fuerzas políticas. Y esos fueron mecanismos de control y confiaron a que esos mecanismos de control iban a ejercer los contrapesos, que de hecho lo hicieron. O sea, la Constitución pudo haber ido mucho más allá si hubiera sido la configuración que tienen realmente las fuerzas políticas en la Ciudad de México. Pero eso no se logró justamente gracias a estos controles. Y me parece que en el tema del pragmatismo político, ya de cara a lo que está en juego ahorita y en el 18, empiezan a ver las cosas de manera diferente, y la PGR incluso impugna cosas que ya ni siquiera vienen en el documento final. Impugnaron artículos que quedaron rebasados en la discusión. O sea, a ese nivel el control fue rebasado, si te sintetizo, y además las coyunturas. Hay un acuerdo político de cara al 18. ¿Qué consecuencias puede haber para la ciudad si prospera la impugnación, como ya se hizo ante la Corte, de cerca del 50% del trabajo que los constituyentes realizaron durante medio año, apenas 2 meses después un poquito más de 2 meses después de haber sido promulgada la primera Constitución de la Ciudad de México? Raúl Flores, ¿cuáles son tus escenarios? ¿Crees que pueda haber, digamos, un criterio formalista que eche abajo buena parte del trabajo? Y si es así, ¿qué experiencia? Sí, mira, ¿qué experiencia? La primera Constitución, 50% mochada, está cañón. Mira, sí está muy fuerte, efectivamente, porque, a ver, primero decirte que sería, pues, muy aventurado decir que toda se va para atrás, o sea, no es así. Hay que hacer una lectura serena de la Constitución. El artículo que habla, por ejemplo, sobre la educación, bien lo dice, en los márgenes que permite la propia Constitución Federal. Y así el lenguaje fue cuidado. O sea, sí te quiero decir que yo creo que muchas cosas no van a prosperar, pero por ejemplo, ya ha habido algunas resoluciones. Morena, porque ojo, no solo... Morena es el único... Morena, Nueva Alianza, Sí. hicieron una impugnación, y a Morena ya le cayó una resolución en contra. Sobre un asunto específico, ¿no? Sobre el tema del referéndum. Esa resolución la dio el Tribunal Electoral de la Federación, la va a retomar la Suprema Corte también. Y otra impugnación que hicieron fue sobre la composición electoral de la Ciudad de México, que seguramente irá por el mismo tenor talante. Ojo, la impugnación la firma Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Hablando de regresiones, porque además hablamos mucho, efectivamente, pues sí, de lo que el PRI traje como pragmatismo, pero también hay un pragmatismo peligroso en la izquierda. Hay que recordar a López Obrador gestionando, haciendo lobby para que no se permitiera el aborto en Guerrero hace unos años, ¿no? Entonces, por eso yo hablaba, y Marta centra muy bien el tema, por cierto, Arnaldo Córdoba lo llamaba monolítico, pensamiento monolítico. Ese es el problema de este país, que se trata de pensar monolíticamente, no se reconoce la verdadera diversidad que hay en el país, y se tiene mucho miedo a los suprapoderes, ¿no? Hablamos mucho de quién tiene atavismos religiosos, pero yo creo que sí entraña, efectivamente, como dice Marta, un pragmatismo de a mí electoralmente esto no me conviene, a mí, pues si quiero votitos en Guanajuato, en Jalisco, pues no le meto a este tema, cuando lo único que puede salvar este país es encarar con valentía esto. En ese sentido, creo que la Corte ha dado buenos ejemplos de un pensamiento liberal, de personajes que no necesariamente son liberales, pero a la hora de proteger los derechos, yo sí le daría un voto de confianza. Tú estás, digamos, optimista. Yo estoy optimista, creo que los propios ministros han tenido esta apertura en el tema de los amigos de la Corte. No tienen por qué saber todos los ministros. Creo que esta apertura, el jefe de gobierno, el doctor Mancera, irá en los próximos días a la Corte también a hablar de esto. Otros especialistas se han apuntado, pues, para decirlo así, para ir a hablar con los ministros y hacerles ver la razón profunda de estos derechos y por qué no se contradicen. Defender y cabildear, voy contigo. ¿Tú también eres optimista o sí temes que la ciudad pues viva un estrepitoso fracaso
si le echan para abajo la mitad de la Constitución? No, yo creo que es una Constitución que fue un esfuerzo de 100 constituyentes en muy poco tiempo. Fueron 5 meses y medio, aquí estuvimos en tu programa, con jornadas larguísimas, con muchísima presión. Sin embargo, bueno, pues tenemos una Constitución de avanzada, se avanzó en muchísimos derechos, se ganaron derechos, pero bueno, pues tampoco está exenta de que la Corte haga su chamba y revise la Constitución y revise que jurídicamente pues no invada competencias. Entonces, bueno, estas 39 impugnaciones de la PGR se tendrán que desmenuzar uno a una y tendrá que haber una resolución. Consejería Jurídica impugnó 10 artículos de la Constitución que invaden competencias federales en el tema de monumentos, patrimonio, el tema de la marihuana y lo mismo que invaden competencia federal. La Comisión de Derechos Humanos habla de artículos violatorios a derechos humanos que, bueno, sí será interesante ver y respetar el gran trabajo que se ha avanzado en derechos humanos. Es que ahí sí ha sido amplio el abanico de órganos que han impugnado, Marta, y me estoy yendo, se me está acabando el tiempo, cerraría contigo. Y si crees que esto realmente deje un precedente, que nos vaya aclarando hasta dónde se puede un Congreso local meter y hasta dónde no, porque yo sí veo discrecionalidad a la hora de emitir fallos de parte de la propia Corte. Yo creo que si la Corte lea sus criterios tendría que refrendar lo que se dijo en esta Constitución, porque hay un criterio de convencionalidad, no solamente de constitucionalidad, y la convencionalidad implica que revise no solamente nuestra Constitución, sino lo que dicen los tratados internacionales y lo que sucede en otras partes del mundo, porque de eso se trata la convencionalidad. Ahorita que tocaba el tema de la marihuana, veamos lo que sucede en Estados Unidos. En varios estados de la Unión Americana está reconocida la marihuana no solamente medicinal, sino incluso su uso lúdico, y en la federación no está reconocido, pero, o sea, para eso estamos en una federación, por eso cada estado debe tener su autonomía. Entonces, confío y espero que además el ministro Lainez, quien es el que tiene la mayor, o sea, tiene concentradas todas las impugnaciones, también sea leal a sus propios criterios y principios, y en ese sentido presente un proyecto que venga a refrendar lo que los constituyentes hicieron en este proceso de la Constitución de la Ciudad de México. Bueno, pues sobre todo veo optimismo en esta mesa, ya veremos, vamos a darle seguimiento, a ver, a partir de esta semana la Corte va a empezar a dar luces sobre cuál va a ser el procedimiento, el cabildeo, la discusión y la defensa de las impugnaciones. Muchas gracias, Raúl Flores, vicecoordinador del PRD, muchas gracias por haber estado aquí. Cintia, como siempre, Cintia López, asambleísta del PRI, Marta Tagle, ex senadora independiente, muchas gracias a los tres, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.